están aplaudiendo a nosotros porque estamos acá, ¿no? Estarán aplaudiendo a nosotros acá. Tome asiento, iglesia. Hoy quería compartirles un capítulo que está en Hechos, en el libro de Hechos, en Hechos 3. Es un capítulo que tiene muchas cosas que Lucas acá se entretuvo en este capítulo contándonos una historia que termina con una reflexión. Mientras usted va buscando ahí, Hechos 3, de todas maneras no lo vamos a estar leyendo todo, lo vamos a estar parafraseando un poco todo el capítulo. Y bueno, me gusta, usted sabe que yo anoto, ¿no?, las palabras que voy dando acá y les voy poniendo fecha, ¿no? Y me gusta cuando encuentro, por ejemplo, que esta palabra la viene el 2025, y qué bueno es porque el Señor nos vuelve a hablar de lo mismo, nos vuelve a traer, y si bien la palabra puede ser el mismo versículo, inclusive el mismo capítulo, la arista va cambiando. Cambia el tiempo, cambiamos nosotros, hay cosas que de repente no tenemos la madurez para entenderlo, pero cada palabra va teniendo aristas diferentes. Usted la va a escuchar y la va a interpretar de una manera diferente, como si escuchamos la música de Andrés, por ejemplo. La vamos a interpretar todos de una manera diferente, depende del conocimiento que tengamos, depende de nuestro estado de ánimo, depende de la atención que le estemos prestando, y la palabra es igual. Depende de la atención que se le preste hoy, o si su mente anda pensando en cosas que tiene que resolver, porque a veces estamos sentados acá, pero nuestra mente no está acá. Por eso es que no podemos asimilar todas las palabras que recibimos, porque muchas se nos van. Como dice, muchas caen a la orilla del camino y esas semillas se pierden. No todas las palabras que nosotros escuchamos las aplicamos, no todas quedan guardadas, no todas quedan grabadas. Por eso es importante que yo diga, tengo que prestarle atención para que esta palabra quede en mi vida. ¿Ven? Entonces el Hechos 3 habla de un cojo de nacimiento, de un milagro que sucedió ahí en la puerta del templo. Arranca Hechos 3, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, que era como media tarde, y ahí había un cojo de nacimiento. Alguien que era puesto, dice la palabra, que lo traían y lo ponían, lo dejaban en la puerta del templo a esta persona con una discapacidad de nacimiento, que no podía caminar, para que viviera de la mendicidad, como Bartimeo, pidiendo. No podía caminar, Bartimeo era ciego, pero han puesto ahí en la puerta del templo para mendigar, para vivir de la mendicidad de las monedas que le pudieran estar dando. Y en eso llegan a la puerta, al templo, y a pesar de ya estar convertidos Pedro y Juan, esto ya fue después que Cristo murió y resucitó, o sea que ellos igual iban al templo, y esto es un dato curioso, porque ellos ya convertidos y profesando de Jesús iban al templo. ¿Amén? Y este hombre, ¿qué les hace? Le tira la mano, le pide monedita, una monedita, si le podían dar algo. Entonces Pedro y Juan dice que lo miran y ellos dicen: yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te voy a dar. Y esto es el punto que yo quiero llegar hoy. De lo que tengo te voy a dar. Qué bueno que nosotros podamos decir que de lo que tengo te voy a dar. No es, a veces acá fueron dos apóstoles que estaban diciendo que dinero no tenían, o sea que se estaban declarando en bancarrota en ese momento, no pobres, porque en ese momento dijeron: no tenemos, pero de lo que tengo te voy a dar. Qué bueno que nosotros, cuando nos encontremos con personas en situaciones difíciles, nosotros como cristianos, nosotros como crecidos, tengamos algo para darles. Y no pasa por dinero, no pasa porque usted le pueda dar dinero, puede ayudar de repente a alguien con un boleto, puede ayudar con alimentos, como recogemos acá alimentos para ayudar, pero qué bueno
que le podamos dar de eso que no se puede comprar, de eso que no se puede conseguir con dinero. El apóstol Pedro y Juan estaban diciendo, te voy a dar algo que vos no vas a poder conseguir y que otros tampoco te lo van a poder dar. Te vamos a dar algo de lo que nosotros tenemos. Y usted diga, yo tengo para dar, diga así, yo tengo para dar. Podemos dar un abrazo, podemos dar un consuelo, podemos dar una palabra, podemos prestar nuestro oído en una situación difícil, podemos alentar a alguien de todo lo que Cristo nos ha dado. Porque los apóstoles no le iban a dar algo personal de ellos, ni le iban a dar una palmadita en el hombro, ni le iban a dar ánimo, ni le iban a dar una palabra positiva. Le dijo, de lo que tenemos de Cristo, en el nombre de Cristo te vamos a dar. Y sucedió ese milagro, que lo sanaron, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. Y en ese momento ellos provocaron un milagro. Y yo siempre digo que cuando hay una necesidad tan extraordinaria como esta, es un escenario excelente para que ocurra un milagro. Frente a un caos, a una situación difícil, yo siempre digo, ánimo, porque estás en la atmósfera correcta, estás en la situación correcta, para que ocurra un milagro. Y aquí se estaba dando todo había dos hombres de Dios que conocían la palabra, que estaban soltando una palabra en el nombre de Jesús. Había alguien que tenía una necesidad que no podía ser saciada porque él se conformaba con unas monedas para ese día tal vez, o tal vez le daba para 2 días, pero no suplía sus necesidades porque al otro día lo volvían a traer ahí. Y qué importante es que yo pueda decir, cuando me topo con alguien que tiene una necesidad, decirle, en el nombre de Cristo yo tengo algo para dar. Puedo orar por ti, puedo darte una palabra de consuelo, puedo ir a la palabra a buscar un versículo que te sirva para salir de donde estás. Puedo ayudarte a levantarte de esta crisis matrimonial, puedo ayudar a levantarte de este abandono, puedo ayudar a levantarte de esta infidelidad, de esta situación económica, puedo ayudarte a levantarte de este estado de ánimo en el que estás. Porque con cuántos caídos nos encontramos, con cuántos desesperanzados, con cuántos que están en esa rutina y ella estaba acostumbrada a esa rutina. Todos los días lo cargaban, lo dejaban ahí, su tarea era juntar unas monedas para que pudieran comer. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Él ya no podía salir de esa rutina. Y a veces entramos en esas rutinas de estar como estancados en situaciones que nos llevan a esas rutinas. Pero qué bueno es cuando se nos acerca alguien y dice, me dejas orar por ti. Mira que hay una palabra, mira que Dios dice, mira que te puedo dar de lo que Dios me ha dado, mira que te puedo contar mi testimonio, te puedo contar mi milagro, te puedo ayudar a salir de donde estás. Y esa es su tarea nuestra, de ayudar a cuando vemos al desesperanzado, pero no con lo que nosotros tenemos físicamente o monetariamente o de recursos nuestros físicos o de sabiduría, sino de lo de Dios. Juan y Pedro le dieron lo que ellos tenían, pero que habían recibido de Jesucristo. Eso es lo poderoso. Ahí es donde estuvo lo maravilloso de aquí. No tenemos, muestra no tenemos nada, pero de lo que tengo, que es de Jesús, de lo que Cristo nos impartió, es de lo que te voy a dar. Y a mí siempre que me vienen con un problema, yo siempre digo, ¿cuánto hay de oración en esto? ¿Cuánto oraste? ¿Ya oraste? ¿Ya lo pusiste en oración? ¿Ya oraste por esta situación? Porque es Cristo el que va a solucionar. Es Cristo en la desesperanza, en el caos, en medio de la duda. Es Cristo, es lo que hay de Cristo en nosotros, es lo que va a ayudar al otro. O lo que el otro tiene de Cristo es lo que nos va a ayudar a nosotros. Porque allá afuera está lleno de opinólogos y de expertos de la vida. Y se creen que las canas y los años, sí son buenas las canas y los años para algunas cosas, para dar consejos en algunas cosas o en algunas profesiones. Porque yo ya pasé por aquí, yo te puedo enseñar a amasar mejor, yo ya tengo tantos años de cocina, tengo tantos años de albañil. Hay consejos prácticos, no lo vamos a negar. Pero lo que viene de Cristo es sabiduría, es de la fuente, no está contaminada y puede resolver cualquier problema. Amén. Den un aplauso al Señor.
total, dice que sus pies y sus tobillos se fortalecieron y se puso en pie, caminó y entró al templo saltando y alabando a Dios. Amén. ¿Cuántos tendríamos acá saltando y alabando a Dios? ¿Cuántos portadores de milagros tendríamos que ver entrar todos los días saltando, brincando, alabando, dando gloria a Dios? ¿Cuántos matrimonios han sido restaurados? ¿Cuántos cánceres han sido sanados? ¿Cuántas situaciones económicas el Señor ha resuelto? ¿Cuántas soluciones habitacionales el Señor ha resuelto? Hemos sido testigos acá de milagros extraordinarios. Si este fue un milagro extraordinario, pero siguen sucediendo, esta es palabra de referencia, pero tenemos los milagros de ahora, que ocularmente los hemos visto y hemos escuchado acá en mi escudo, como se escuchan en todos los lugares, los testimonios de milagros. Se recogen en todos lados porque alienta al otro, por eso es importante pasar a dar el testimonio cuando sucede un milagro, cuando recibimos una bendición, para que el otro que está en ese problema pueda escuchar y decir, bueno, si Dios pudo con eso, si a Él le solucionó eso, entonces yo tengo esperanza. Denle un aplauso al Señor. Esta es una palabra de esperanza, amén. Con nosotros, que las personas que se encuentren con nosotros, los que están desesperanzados, nosotros podamos darle algo. No seguir de largo, que es una palabra amable. Nosotros tenemos frutos del Espíritu Santo que el mundo no tiene. Una persona puede ser buena y afable en el mundo, pero nosotros tenemos templanza, que es la que no reacciona en la ira, que es la que no reacciona adelante del insulto. Tenemos esa templanza de manejar situaciones y de crisis, porque ya hemos aprendido en el Señor con los frutos del Espíritu Santo, la benignidad, la bonanza, la templanza, ese amor que no condiciona ni que pide nada a cambio. Entonces nosotros tenemos para darle al que encontramos desesperanzado. Y eso fue lo que estos apóstoles hicieron. Encontraron a alguien desesperanzado en una rutina que parecía que su historia ya había tenido punto final, y sin embargo la revirtieron dándole algo del Señor. Amén. Amén. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. ¿A cuánto les revirtió la vida? ¿A cuánto los sacó de un lado y los cambió? ¿Cuántos éramos así? Medios que no caminábamos nada, estábamos estancados, rutinarios, atrapados en una vida que parecía que no tenía solución. Dios sanó su cuerpo, restauró su comunión porque Él entró corriendo al templo y restauró su identidad. Afuera sabía que era un discapacitado que tenía que mendigar. Una vez recibido el milagro, su actitud cambió. Apareció la gratitud de adentro de él, dijo, a mí ya no me importa más nada, tanto tiempo que estuve ahí afuera y no pude entrar, ahora entro saltando, cantando, alabando al Señor. Le devolvió, lo integró al templo, a la comunidad otra vez, y le dio su identidad de nuevo. Se ve que él estaba, muchas veces nosotros nos quedamos del lado de afuera. Muchas veces somos nosotros que nos decimos, no, ¿para qué voy a ir hoy a la iglesia? ¿Qué voy a hacer ahí? No cambia nada, siempre en mi vida está todo igual. Aquel recibe milagro, el otro recibe trabajo, aquel soluciona, aquel canta, aquel alaba, y ahora andaba triste, anda contento y mi vida no cambia. Decide el de al lado, pero sí, hay un de repente, sí. Hay un de repente, pero hay un de repente ahí, hay un de repente. Eso es lo importante de cuando recibimos por gracia cosas del Señor que transforman nuestra vida. Y si una circunstancia difícil es una atmósfera ideal para que ocurra un milagro genera una atmósfera también para predicar de Cristo. No sé si me entendió. Usted está en una situación difícil. Ahí hay una atmósfera ideal para que ocurra un milagro, que usted ya no lo tiene cómo solucionar, no hay solución humana ninguna, entonces aparece la gracia de Dios y está usted en una atmósfera para que Dios actúe, trayendo algo sobrenatural, algo imposible como era para este hombre poder caminar y entrar al templo, conectarse de nuevo con la sociedad, recobrar su identidad. Pero asimismo, ese milagro generó que mucha gente se animara y dijo, Pedro, esta es mi oportunidad, y empezó a predicar y empezó a hablar de Jesucristo.
Entonces, va todo, Dios no hace, diga conmigo, Dios no da civil, como decimos nosotros. No hace nada porque sí. Si sanó a alguien, si envió a Pedro y a Juan al templo, que se encontraron con alguien que no podía caminar, lo sanaron. Ese hombre entró saltando y alabando y dando voces de júbilo al templo. Y la multitud lo conocía, como nos conocen a nosotros. Muchos no quieren reconocer que Dios nos ha transformado. Pero digo, para la gloria de Dios, la gloria de Dios somos como este hombre que no podía caminar. Pero la gloria de Dios hemos sido transformados. Amén. Entonces, dijo Pedro, esta es la oportunidad para predicar el Evangelio. Por eso es tan importante no callar los milagros. Por eso es tan importante no callar lo que Dios hace, porque cuando hay una manifestación de alegría, porque alguien fue sanado, o alguien fue restaurado, o alguien solucionó un tema habitacional, o solucionó un matrimonio, solucionó una crisis económica, o un problema de enfermedad, o algo, ocurrió algo sobrenatural en su vida, la conmigo no se puede callar. No se puede callar. No podemos callar las cosas que Dios hace, porque acá, en medio de todo esto, dijo Pedro, está la oportunidad ideal. Están todos mirando que este hombre está caminando y en medio de todo lo que se arrimaron, llorar el premio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué está caminando? ¿Por qué yo contento? ¿Qué es la gratitud? ¿Qué son los milagros de Jesús? ¿Por qué Jesús lo sanó? Entonces dijo Pedro, acá yo aprovecho. Y esa es la atmósfera que genera un milagro, que uno pueda predicar de Jesús. Nosotros tenemos como carta de presentación los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Y así como nadie le podía discutir a este hombre que de nacimiento no podía caminar, que nunca había caminado, que siempre había estado en la puerta del templo, que siempre había mendigado, que siempre había vivido de la mendicidad, nadie le podía discutir eso. Todos lo conocían, como nos conocen a nosotros. Entonces, ¿cómo negar que lo vieron entrando caminando? ¿Cómo negar que nos ven ahora? Yo que era depresiva, ¿cómo negar que ahora que me ven sonreír? Y se quiere caer esa pared, busca que yo me corro. Entonces, ¿cómo Dios transforma los caracteres, la vida nuestra? Y eso uno puede decir, tal vez hay milagros que no son tan visibles porque son internos, son de carácter, son cosas que ha solucionado la familia de repente, que no trascienden, no son públicos, pero cuando Dios hace milagros, tiene que venir corriendo, diga, ¿cómo tengo que venir corriendo? Saltando, alabando y lleno de gratitud, a decir, tengo algo para contar, tengo un testimonio. Entonces, ahí la iglesia abre los ojos y abre sus oídos y abre su necesidad de saber cómo fue. Dice Pedro, más Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Quedó clarito que fue el nombre de Jesús. Y dice que tomándolo por la mano derecha se levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y entró saltando al templo. Y aprovechó Pedro para dar un discurso. Dijo, esta es la oportunidad, los tengo a todos. Y si teniendo asido a Pedro y a Juan, el hijo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba Salomón. Un milagro a veces no genera que el que lo ve crea, pero sí genera curiosidad. Y en el momento que genera curiosidad, ¿cómo es que ahora estás bien? ¿Cómo es que con la edad que tenés parece que cada día estás más jovenana? Imagino. ¿Y usted también, pastora? ¿Cómo es que ahora sonreís? ¿Cómo es que ahora tenés problemas pero estás contento? ¿Cómo es que ahora se te ve con esa cara feliz y contento, Andrés? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque Dios ha transformado nuestra vida y eso genera curiosidad. ¿Pero qué te hiciste? 3 días de iglesia, martes, jueves y domingo. Esto es hoy. Entonces, ahí uno tiene, cuando el milagro genera curiosidad, muchas veces no convierte a los que nos rodean, porque todos han visto milagros en nuestra vida y mucha gente viene a la iglesia y ve milagros y no se convierte. Pero diga conmigo, genera curiosidad. Y ahí yo hago como Pedro, aprovecho y te predico. Diga conmigo, ahí hago como Pedro, aprovecho, estás atento
histórico. Amén, den un aplauso. Por favor. Vinieron todos ahí, entonces, aprovechando la curiosidad, aprovechando de cómo fue, porque la gente lo primero pregunta, ¿cómo fue? ¿Cómo te sanó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo conseguiste ese trabajo de liderazgo? ¿Cómo arreglaste tu matrimonio? ¿Cómo te levantaste después de lo que te hicieron? ¿Cómo sonreís después de una traición? ¿Cómo sonreís después de una infidelidad? ¿Cómo estás levantado? ¿Cómo te has sanado? ¿Cómo seguís en pie? A las mujeres Dios nos hace un Vicky. Le da Ana María, ya, la otra Ana, ya. Pero Dios nos rejuvenece, nos recambia. ¿Por qué? Porque la sonrisa mueve no sé cuántos músculos en la cara y genera no sé cuántas enzimas y hace que el estado del cuerpo cambie y produce elementos que combaten las infecciones. Entonces, el sonreír es una de las cosas que Dios nos devuelve, el júbilo, el gozo, nos cambia la tristeza en baile, como dice su palabra. El poder sonreír. ¿Cómo no iba a entrar cantando, alabando, gritando y dando saltos este hombre que había llevado toda su vida sin caminar? ¿Cuántas cosas cargábamos nosotros cuando llegamos a Cristo? ¿Qué mochilas pesadas teníamos que a veces no nos dejaban respirar, no nos dejaban avanzar, no nos dejaban progresar, no nos dejaban... Mucha gente está limitada y eso mismo no las deja entrar a la iglesia. Eso mismo pesadez que tienen, esa rutina en la que están, no los deja entrar a la iglesia. Pero cuando son libres, ya conmigo, hay que venir cantando, alabando al Señor con un corazón lleno de gratitud. En ningún lado dice que la gratitud nos salva, pero es una acción nuestra al haber recibido un milagro. Jesús le dijo, eran 9 los leprosos, volvió uno solo. O sea que los que vuelven con gratitud son los menos. Son los menos. La milagro lo recibieron los 10, dijo Jesús. Pero ¿y cómo? Volvió uno solo. Él ya sabe que a mucha gente va a sanar y no se va a convertir. Y que muchos van a ver milagros. Hubo lugares en los que él no entró, porque dice que la incredulidad era tanta. Hubo lugares que fue Jesús, que la incredulidad fue tanto que no pudo hacer milagros. Pero milagros fueron poquísimos. Entonces, pero un milagro, ya conmigo, genera esa atmósfera para que el otro se ponga curioso y yo le pueda predicar. Amén. Dios no hace nada, porque si no es extraordinario el plan de Dios. Un milagro en la puerta del templo, que todos vieran, para que ahí Pedro pudiera aprovechar y en esa multitud que vino a preguntar, ¿cómo este hombre está caminando? Por Jesús de Nazaret, dijo el apóstol Pablo, y les empezó a predicar. Qué bueno es que nosotros le podamos dar esa porción, decir, no tengo lo que estás necesitando, capaz que estás necesitando dinero y no tengo, capaz que estás necesitando una casa y no tengo, capaz que estás necesitando otra cosa y no tengo, pero de lo que tengo, que es de Cristo, eso te doy. Amén. Den un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Cristo hace la obra perfecta. No solo lo sanó a este hombre físicamente, que lo sanó espiritualmente, le devolvió el gozo, la alegría, la identidad, y él entró al templo con gozo y con alegría. Y eso fue una atmósfera propicia. Cuando usted recibe un milagro, se va a generar alrededor suyo una atmósfera propicia para que usted predique. No sabemos si los que nos escuchan se van a convertir, si ese milagro va a convertir a los que están, pero se hace una atmósfera propicia. ¿Cómo es que te está yendo tan bien, Andrés, ahora? ¿Cómo es que se te abren tantas puertas en la música? ¿Cómo es que te vemos? Ahí estás. ¿Cómo es? Señor. Entonces, esos milagros generan atmósferas propicias cuando la gente viene curiosa, porque cuando yo le quiero hablar, las personas cierran sus oídos. No tienen tiempo, pero cuando ocurre un hecho curioso, algo que vienen a preguntar,
ahí es donde nosotros vamos a ser como el apóstol Pedro y el apóstol Juan, y vamos a aprovechar y les vamos a predicar de lo maravilloso y extraordinario que es vivir en Cristo Jesús. Amén. Nos vamos a despedir de las redes sociales. Aproveche un milagro en su vida para cuando vengan ahí a preguntar qué fue lo que pasó, usted pueda estar predicando de Jesucristo.